Okay, hello everybody, be welcome. Thank you for coming and joining to your English class for today. We are going to begin the class in the best way and is reading the versicle. Here we go to Matthew 5:46, and the Lord said to us, if you love those who love you, what reward will you get? Are not even the tax collector doing that? Well, this is according to the New International Version. And the value for this week is reward. Reward. Well, let's go to Bible Hub. Come with me and pay attention for this translation. Bienvenidos, gracias a todos por conectarse. Estamos iniciando la clase de este día con la lectura del versículo. Habíamos visto, ¿verdad? Hasta la última clase las versiones de la King James Bible. Vamos a seguir revisando otras versiones en la introducción para esta clase, en la introducción donde hacemos esta pequeña reflexión respecto del valor. Vamos a ir a la New American Standard Bible, que tiene 3 versiones. La primera nos dice, for if you love those who love you, what reward do you have? Even the tax collector, do they not do the same? Es parecido a las anteriores, quizás con un cambio en el orden de los vocablos, porque si amas a aquellos que te aman, o que te aman a ti, ¿qué recompensa tienes? Aún los recolectores de impuestos no hacen ellos lo mismo. Sería más o menos la idea de la New American Standard Bible. Luego, en la versión de 1995, dice, for if you love those who love you, muy similar, no hay cambio. What reward do you have? Prácticamente igual. Do not even the tax collector do the same. Aquí sí hay un pequeño cambio, ¿verdad? En la forma de que no es negado, ¿verdad? Al final, sino que es desde el principio comienza como esa pregunta, do not, ¿verdad? ¿No hacen esto ellos lo mismo? La de 1977 dice, for if you love those who love you, what reward do you have you? Do not even the tax gatherers do the same. Y ahí ya encontramos un cambio en el término. Hemos dicho que el término era publicans, un publicano. Y hemos dicho que su traducción o la forma de comprenderlo es, bueno, un colector o recolector de impuestos, como está planteada en la mayoría de traducciones. Tax collector. Pero esta tiene el término tax hyphen gatherer. Si lo vemos así, gather, nada más, gather es sinónimo de recolector, es sinónimo de colector, de recolector. Entonces, al final de cuentas, si se usa tax collector o tax gatherer, son dos sinónimos para publican. Es lo mismo, con una palabra diferente. La siguiente es la Legacy Standard. Pero esta, digamos que es similar, no la vamos a leer ahorita, se parece mucho a las anteriores. La que sí vamos a leer es la Amplified Bible, o Biblia amplificada. Esa dice, for if you love only those who love you. Y ahí está la explicación, ¿verdad? Lo que está entre esas llavecitas nos está diciendo que es solo, porque si tú solo amas a aquellos que te aman, what reward do you have? ¿Qué recompensa tienes? And not even the tax collector do that. No hacen eso los recolectores de impuestos. Luego vamos a ver otras más. La Christian Standard es parecida a las anteriores, no hay mucho cambio. La Holman también casi las mismas palabras, ¿verdad? Unas cambiadas quizás de posición, pero son muy parecidas. La American Standard Version, que es una versión que está basada en la King James antigua, prácticamente son muy parecidas y por eso pueden ver acá esto, por ejemplo, que es el you, pero en el Early Modern English o en el inglés temprano moderno. Y se usa, claro, el término publicans, igual que la de Reina Valera, ¿verdad? Que tomó ese término. La Aramaic Bible es una que está bastante interesante. Dice, for if you love those who love you, hasta ahí igual. Pero esto es lo que cambia. What benefit is it to you? Behold, do not even the tax collector the same thing? Bueno, ahí tendríamos esta situación que han cambiado lo de reward, que hemos dicho que es recompensa, por benefit, que sería como beneficio.
O sea, esta si la tradujésemos saldría algo así como, porque si amas a aquellos que te aman, ¿qué beneficio hay en eso? ¿O en qué te beneficia eso? Behold, dice, detente, ¿que acaso no hacen lo mismo los recolectores de impuestos? Vamos a terminar con la Contemporary English Version. If you love only those people who love you, will God reward you for this? Even the tax collector loved their friends. Esta saldría la traducción algo así, si lo hacemos al español. Si tú amas solo a aquellas personas que te aman, ¿te recompensará Dios por eso? Aún los recolectores de impuestos aman a sus amigos. Bueno, habíamos dicho ya previamente, ¿verdad? De que un publicano, un tax collector, solo podía ser amigo de otro tax collector. O sea, ese era su círculo social porque luego eran excluidos, puesto que eran detestables para los judíos, eran traidores, como diríamos hoy, unos vendepatria. Ahora, hay una serie que creo que con ustedes no he tenido la oportunidad de recomendarla, ¿verdad? Pero quizás la vamos a mencionar. Hay una serie que se llama The Chosen, que se puede descargar incluso la aplicación y verla en dispositivos móviles. The Chosen nos narra la forma en la que Jesús fue, digamos, reclutando a sus 12 discípulos. Eh, es una serie muy excelente, ¿verdad? Es una serie digna para verla varias veces. Si no me equivoco, ya va la tercera temporada, ya está publicada, ¿verdad? Están desarrollando la cuarta temporada. Pero en la serie le dan mucha cámara, diría yo, al personaje de Matthew, al personaje de Mateo. Es uno de los más llamativos en la serie. Y en los primeros episodios, ¿verdad? Aparece un Mateo vestido con ropas muy finas, ¿verdad? Con calzado y ropa, se ve que tiene mucha abundancia de riqueza. Como que dijéramos, estaba vestido con las mejores marcas de aquel tiempo. Pero para llegar al puesto en donde él cobraba los tributos, tenía que ser transportado en una carreta. Entonces en la escena se ve como él se mete en la carreta y quien, un judío lo lleva, ¿verdad? Y lo tapa, ¿verdad? Y se ve que en la carreta va paja y cosas como basura que él lleva ahí, ¿ve? Y cuando lo va a dejar al otro lado le dice, mira, esta es la última vez, this is the last time, es la última vez que te hago el favor y no me importa cuánto me querrás pagar, pero yo no te vuelvo a traer de allá para acá, puesto que se entiende que si iba a pie, los demás le decían insultos, le tiraban cosas, cuestiones por el estilo. Entonces, por seguridad se iba escondido en esa carreta y este judío le dice, no, ya no más, es un riesgo para mí que me vean con vos. ¿Por qué? Porque los publicanos solo podían tener de amigo a otro publicano. Entonces, acá Jesús nos pone algo bien interesante, ¿verdad? Porque les dice a ellos, bueno, si ustedes solo aman a aquellos quienes les aman, o sea, sus amigos, sus familiares, sus cercanos, ¿qué premio, qué recompensa, qué mérito hay en eso? Si es lo mismo que hacen los recolectores de impuestos y ustedes los tienen como lo peor del mundo. Entonces, aquí es de ir cazando la idea de que esa reward no creamos que es una recompensa física, es una recompensa espiritual. Poder amar a una persona que nos detesta o más allá, mostrarle amor a alguien que por algún motivo no nos llevamos bien nosotros con él, nos hemos peleado o nos cae mal o hace cosas que no nos parecen, allí es donde está el premio realmente, ¿verdad? En poder amar a esas personas. El resto cualquiera lo hace, amar a quien le ama, pero amar a alguien que nos tiene hate o que nosotros le tenemos hate es el reto que nos puso aquí Jesús. Well, that's gonna be all. Con esto terminamos y vamos a continuar
con el vocabulario de el thank you y el you are welcome. En la última clase habíamos hablado que hay ciertas palabras que denotan cuando estamos subiéndole el nivel a la amabilidad o a la, podríamos decir, a la mielosidad que le podemos dar a nuestras palabras, ¿verdad? Es decir, como enrollarnos más con una persona, ¿verdad? Con uso de más vocabulario. Entre ellas, habíamos dicho, si usted quiere quedar bien, comience a usar frases como I really, frases como I really appreciate o I'm really grateful. Hemos dicho que esas frases de ponerle eso de I'm really o I really, que hemos dicho yo en verdad, yo en realidad, podrían ser algunos significados de la misma frase. Vuelven a todas estas frases un poco, les dan mucha cortesía, muchos good manners. En inglés le llamamos a eso to be polite, ser muy corteses con las personas. Bueno, en ese sentido nos habíamos quedado hasta acá, ¿verdad? Ya entrando quizás a unas que no son tan formales, como esto de this mean a lot to me, eso significa mucho para mí, frase a la que le podemos perfectamente agregar thank you, this mean a lot to me. O esta otra de thanks for having my back, que les explicaba, ¿verdad? De que esa expresión de having my back literalmente es como sostener la espalda de alguien. Pero la traduciríamos como respaldar, respaldarme. Thanks for having my back. Gracias por respaldarme. I owe you one sería otra que entraría en este grupo de palabras que no son tan, o frases que no son tan formales, que se las decimos más a amigos. Entonces, yo puedo decirle a mi amigo, thanks a lot, I owe you one. Te debo una, te la debo. Entonces, esa sería I owe you one, te debo una. Tenemos aquí otras frases en el number 18 y 19 que son para agradecer por cuestiones específicas. Precisamente cuando tenemos quizás un mentor o una persona mayor que nos está aconsejando. Estas dos que están en esas posiciones son para esos casos en donde alguien se ha tomado la molestia de aconsejarme sobre cómo resolver un problema o me ha dado alguna especie de asesoría. Por lo general, alguien mayor. Tenemos thank you for your guidance. Thank you for your guidance, que lo podríamos traducir como gracias por tus consejos. Otra forma podría ser gracias por tu guía. Podría ser alguna traducción posible para el término guidance. Gracias por tus consejos o gracias por tu guía. Realmente, si quisiéramos agradecer por consejos, podríamos poner aquí thank you for your advices. Así. Thank you for your advices. Sería otra forma de modificar, digamos, y en este caso estaríamos agradeciendo por los consejos propiamente. Guidance es más como por la guía que me ha dado o la instrucción, incluso podríamos darle a alguien, thank you for your instruction. Gracias por su instrucción, gracias por sus guías, gracias por sus consejos. Igual el siguiente, ¿verdad? Thanks for explaining this to me. De hecho, esta iría muy de la mano cuando tenemos un tutor, cuando tenemos quizás algún compañero que me ha ayudado, ¿verdad? A explicarme un ejercicio de math que no entendía. Le puedo decir, thanks for explaining this to me. O un compañero de trabajo, ¿verdad? Si yo soy el newcomer, el novato, digamos, de ahí, y no sé cómo hacer algo, les me pide hacer algo, yo no sé, pero alguien que ya tiene más tiempo me explica, entonces le puedo decir, thanks for explaining this to me. Gracias por explicarme esto a mí. Bueno, ahí tendríamos 18 y 19. Ahora vamos a el último de este bloque, que es el number 20. El number 20 dice, thank you for stopping by. Thank you for stopping by. La traducción que está aquí es gracias por pasarte. Creo que aquí, por lo menos en El Salvador, no usamos mucho eso de pasarte. Tenemos un idiom, tenemos una expresión idiomática para esta situación.
Cuando un amigo nuestro o alguien va y no va directamente por nosotros, ¿verdad? Pues, sino que va a un lugar y dice, ve, aquí queda en la ruta la casa de fulanito, o ahí voy a ir a tal centro comercial y ahí trabaja fulanito, cosas por el estilo. Eso es un stopping by. Es como cuando nosotros decimos pasar por un lugar y detenerse un momento. Eso es literalmente stopping by. Ir y detenerse un momento, hacer una visita. Esa sería la traducción quizás más apropiada. La expresión idiomática que nosotros usamos es, mira, te vengo a hacer la visita de médico, ¿verdad? Te voy a hacer una visita de médico. Entiéndase visita de médico como algo rápido, ¿verdad? O sea, que voy a llegar y como un médico cuando nos examina, no se va a tardar más de 10, 15 minutos en hacer un examen. Entonces, el thank you for stopping by es agradecer por eso, agradecer gracias por tu visita, sería otra forma de traducirlo. Gracias por pasar visitándome. Aunque no se usa literalmente la palabra visit to me, porque podríamos ser muy literales y decir thank you for visit to me. Gracias por visitarme. Pero stopping by es más una expresión, una frase verbal que debemos de entenderla como eso. Pasar, ir de paso y no detenerme en el lugar mucho tiempo, sino que solo saludo y me regreso. Esa es toda la intención. Ahora vamos a ver unas que nos dicen que son de manera más formal. Pero estos ya hemos visto formales en el anterior. Estos formales son más para business, es más para el working, es más para cuando estamos trabajando o cuando estamos en el mundo de los negocios. Entonces, tenemos aquí una serie de frases que nos van a servir para que el cliente o a quien estamos atendiendo sepa que le estamos tratando con mucha amabilidad. En el number 22 tenemos thank you for contacting me. Estas serían unas frases ideales para cualquier persona que esté pensando trabajar en un call center. Si usted está pensando ir a trabajar a un call center, guarde ya estas frases porque le van a ser muy útiles. Ya sea que se las diga hablando, talking by the phone, o que sea a través de un message que está escribiendo. Bueno, si le toca ser el encargado de responder mensajes de redes sociales, de WhatsApp o emails, entonces eso sería algo con lo que puede iniciar la conversación. Bien, y dentro del protocolo de call center, siempre se recomienda usar ciertas situaciones. En primer lugar, se recomienda cuando uno es un call center agent, un agente de call center, que lo primero al tomar una llamada es decir un hello. Eso es lo primero. No se le vaya a ocurrir decir good morning, good night, good evening, ni nada de eso porque no sabe dónde está la persona. Entonces puede cometer un error en decirle una hora, un saludo de una hora del día acá y él está hablando de otro lado del mundo que es otra hora. Entonces siempre la frase ideal es hello. Eso es lo primero, de saludarles. Luego, dentro del protocolo de llamadas, después de haber dado el saludo, se suele dar el nombre de la empresa. Eso puede decirse de varias maneras. Puede decir usted, por ejemplo, hello, y si la empresa fuera ESTD Company, por ejemplo, ESTD Company, hello, ESTD Company, o puede decir algo como hello, you are calling to ESTD Company. Eso es lo primero. La mayoría suelen abreviar y decir el nombre de la empresa. ¿Vea? Así la persona, sí, estoy llamando a donde es. ¿Vea? Y luego viene la otra parte. This is, este es, y se dice el nombre de uno. Ahí dice usted el nombre y se presenta. O sea, primero va el greeting, el saludo, luego va la presentación del lugar en donde está llamando la persona y después el nombre
de quien está atendiendo, ¿verdad? This is, y luego ahí viene la parte. Puede ser, how can I help you? How can I help you? Esa vendría siendo, digamos, las 4 primeras cosas que se dicen al momento de atender a un cliente. Un hello, el nombre de la compañía, this is, su nombre, y luego, how can I help you? ¿Cómo puedo ayudarle? Y a la persona le dice, ¿cómo? Entonces, aquí va a haber una conversación. Y luego, cuando la conversación termine, entonces puede utilizar algunas de estas frases. Puede utilizar, por ejemplo, la número 22 acá y decirle a la persona, ¿verdad? Ya cuando van a colgar, que ya se va a cortar, que ya se resolvió, digamos, la problemática o lo que haya sido, puede decirle, thank you for contacting me. Gracias por contactarme. Si no fuese ese el caso, lo puede hacer también a través de un mensaje de texto. Si estamos respondiendo, si estamos dando replies a través de lo que sería, por ejemplo, un sistema tipo WhatsApp, como WhatsApp Business, entonces esa es una frase que se puede utilizar siempre, incluso al principio. ¿Verdad? Como ahí varía un poco, podemos ponerle thank you for contacting y en vez de me, como estamos representando a una empresa, podemos ponerle us así. O sea, cambiar ahí el me por us y escribirle a la persona, thank you for contacting us. Y ahí ya le estaríamos diciendo, gracias por contactarnos. Y respondiendo como a nombre de la empresa para la que estamos trabajando. Y esa podría ser lo primero al principio. Recibo un correo y tengo que darle respuesta. Lo primero es, thank you for contacting us. Lo primero. O decirle el nombre de la persona. Hello, Mr. El apellido. Thank you for contacting us. Gracias por contactarnos. Y después de eso, comenzar a resolverle las dudas o lo que está solicitando la persona. Entonces, esa puede servir para cerrar o para abrir una conversación, dependiendo del medio en el que estemos o el canal a través del cual estén accesando a nosotros. La siguiente, la 23, es thank you for your prompt reply. Thank you for your prompt reply. Bueno, reply es como response. Reply es sinónimo de una respuesta. Pero es una respuesta siempre escrita en mensaje de texto. Incluso cuando alguien me escribe en redes sociales y me pone un comentario, el responder en inglés no dice response, dice reply. Reply. Es una forma de decir responder. Entonces, gracias por su pronta respuesta. Esto sería cuando yo he escrito algo. Es decir, yo mandé un email, por ejemplo, solicitándole a alguien algo y la persona me responde. Entonces, cuando yo he solicitado información o algo a alguien vía texto, esta sería la frase a utilizar para comenzar. Thank you for your prompt reply, Mr. Anderson, por ejemplo. Eso es parte, digamos, del protocolo de atención. Siempre que se está atendiendo a un cliente, es necesario saber el nombre. Muchas veces quizás nosotros cuando estamos del lado de los clientes no le ponemos atención a eso, pero los agentes de centros de llamadas están con su protocolo de atención y una de las primeras cosas que hacen es muy buenos días, ¿con quién tengo el gusto? ¿Verdad? O le preguntan a usted cuál es su nombre, con quién hablo. Suelen hacer ese tipo de preguntas. Esas preguntas las hacen porque dentro de su bitácora pues debe de quedar a quien atendieron, pero también sirve para poder responder de esta manera, poder tratar a la persona con el título. Por lo general, si es un hombre, se recomienda decirle Mr. Si es una señorita, se recomienda decirle Miss y su apellido. Y si es una señora casada, se recomienda decirle Mistress, o aunque Mistress ya casi no se utiliza, es más común usar Misas, porque el Mistress tiene una connotación un tanto extraña que por eso ha caído en desuso.
Entonces es más común decirle a las señoras casadas misas, misas, miss y mister. Y el apellido, nunca el nombre, el apellido para darle más seriedad a la atención. Aquí nos dice, y ya lo habíamos dicho, cuando en una oración pongamos o leamos la palabra appreciate, de apreciar, es vocabulario formal. Si encontramos la palabra grateful, que es agradecido, es una oración que busca sonar muy refinada, digamos. Luego hay una situación y es que también en el inglés se puede utilizar la palabra feedback. Es sinónimo de reply o response, que significa respuesta. Es decir, podríamos decirle a alguien, por ejemplo, thank you for your reply, o thank you for your response, or thank you for your feedback. El problema con feedback es que a veces es una palabra que tiene otros contextos, porque significa o se traduciría como retroalimentación. Eso significa un feedback, una retroalimentación. Entonces, en términos de una comunicación, pues tiene su concepto como retroalimentar. Pero en términos acá de mensajes en donde estamos contestando, puede asemejarse a respuesta. También tenemos la palabra assistance. Ojo con esta palabra que no significa asistente. Bien, a veces la queremos traducir así. No, es asistir. Sería el verbo asistir. Aquí se nos viene algo complicado porque en inglés existe la palabra help. Y de hecho yo les puse hace un momento, mire, la pregunta es, how can I help you? How can I help you? ¿Cómo puedo ayudarle? Pero en este caso vamos a ver la palabra assistant es, por ejemplo, how can I assist you? ¿Cómo puedo asistirle? ¿Cómo puedo asistirle? Bueno, y vamos a terminar con estas últimas. Dice, esta, I appreciate your feedback. Yo agradezco, nuevamente, diría que esto lo podemos traducir de otra manera. Sería como yo aprecio, más que agradezco, yo aprecio ahí está como comentario. Puede ser de diversas maneras. Feedback lo podemos traducir como yo aprecio su respuesta, yo aprecio su comentario, estaría bien, aunque literalmente sería yo aprecio su retroalimentación, pero cuando lo escuchamos así en español nos suena totalmente raro. Entonces, comentario es quizás lo que le pegaría más en ese caso a feedback. Aprecio su comentario. Y es algo que se suele poner sobre todo en redes sociales, ¿verdad? Que donde la persona responde a través de un comentario. I really, podemos incluso variar eso y decir algo como I really appreciate your feedback. I really appreciate your feedback. Oh, I really appreciate your reply. I really appreciate your response. Podría ser cualquiera de esas. Y la number 25, que es con la que vamos a terminar este bloque del thank you, dice, I'm grateful for your assistance. No es asistencia, no se van a confundir porque a veces confundimos ese verbo de asistir, asistencia. Aquí es asistir en términos de ayudar a alguien, no de llegar como a una clase o a un lugar donde me reúno y tengo que hacer acto de presencia. Ahí debemos distinguir esa parte del assistance. Entonces, ya les decía, cuando está I'm, yo estoy grateful, yo estoy agradecido, podríamos poner acá. Incluso podemos decir, I'm really grateful, ya decíamos. I'm really grateful. Yo estoy agradecido por su ayuda o su asistencia. Pero repito, quizás el vocablo asistencia nosotros lo asociamos más a hacer acto de presencia en un lugar, a que me pasen lista de que estoy aquí presente, a
ayuda, pero es una forma, ¿verdad? ¿Cómo puedo asistirle? How can I assist you? ¿Cómo puedo asistirle? I'm grateful for your assistance. Estoy agradecido por su asistencia, por su ayuda, sería en este caso, ¿verdad? Estoy agradecido por su ayuda. Well, con eso completaríamos entonces acá este bloque de las 25 words relacionadas a un thank you. Para mañana vamos a estar revisando las respuestas, o sea, normalmente en español decimos de nada, pero ya decíamos que en inglés es el you are welcome. Ahora, quiero que den una pequeña repasadita sobre estas palabras que ya hemos visto. Traten en la medida de lo posible de hacer un pequeño ejercicio de repetirlas en casa. Las 25, ¿verdad? Thank you, thanks, thanks so much, thanks a million. That's very kind of you. You made my day. You're awesome. I didn't know what to say. Oh, you shouldn't have. I couldn't done it without you. I really want to thank you for your help. I really appreciate everything you've done. I'm grateful for your help. These mean a lot to me. Thanks for having my back. I owe you one. Thank you for your guidance. Thanks for explaining this to me. Thanks for stopping by. Thank you for contacting me. Thank you for your prompt reply. I appreciate your feedback. I'm grateful for your assistance. Esas serían entonces estas palabras y repito, no se trata de que debemos de dejar de decir thank you. Al contrario, siga diciendo thank you, pero agregue frases de estas a las que no lo tienen. Por ejemplo, a estas podemos decir thank you, I appreciate your feedback. Y ya estaríamos diciéndole, bueno, gracias, yo aprecio su comentario, yo aprecio su respuesta. Y vean ahí donde, por eso es que yo les digo, miren, es que si ponemos que esto es igual a agradezco, como que no mucho, pero ¿a dónde vamos hacia ahí? ¿O por qué el material tiene otras traducciones? Porque así como vemos las traducciones de la Biblia, así pasa a veces con traducciones del español o del inglés. Es decir, el que traduce decide si interpreta la traducción. Entonces, cuando se interpreta la traducción, a veces se quitan elementos, se le agregan otros, se quitan otros, y digamos que ya no es tan fiel al original. Lo mismo pasa cuando vemos movies, cuando vemos series que están dobladas del inglés al español. Lo que nosotros terminamos escuchando, al final de cuentas, es una interpretación de la clase de doblaje que estudia una y otra vez el audio original de la película, el script de la película y dice, bueno, ¿cómo vamos a hacer que estos latinoamericanos entiendan esto? Hay que contextualizarlo y decir estas cosas de esta manera, porque la broma en inglés no tiene sentido en español o pongámosle una broma o algo a lo que la gente esté acostumbrada en español en vez de esta que es una broma como y los dobladores de películas dicen es que esta es una broma gringa. ¿Qué significa eso? Que solo allá lo entienden, pero aquí no lo van a entender. Entonces, a veces encontramos ese tipo de traducciones que no es que estén malas, es una traducción que han querido hacerla de forma interpretativa. Lo mismo pasa, ¿verdad? De cuando, por ejemplo, a veces hay alguien que le está doblando a otra persona. A mí me gusta mucho ese tipo de ejercicios, ¿verdad? Donde invitan quizás a algún predicador o alguien que solo habla inglés, ¿verdad? Y tiene que haber alguien ahí de traductor, ¿verdad? Eh, de intérprete. Y a mí me encanta porque escucho al que está hablando en inglés, ¿verdad? Y entiendo a mi forma de ver lo que le está diciendo. Pero en el momento escucho lo que dice el otro y entonces comienzo con ese ejercicio, bueno, como que esto sí lo dijo bien, como que le hizo falta esto, como que se saltó aquello. Yo hubiera preferido usar esta expresión, hubiera preferido usar esta frase para esto.
Y ahí uno va comparando, pero es parte del ejercicio, ¿verdad? Del ejercicio mental de poder tener en la mente los dos idiomas, ¿verdad? Y poder hacer ese switch entre lo que dijeron acá y lo que debo de decir o lo que voy a explicar o cómo quiero que los demás entiendan lo que el otro dijo. Y en esos ejercicios siempre se ve mucho, ¿verdad? De que el que está en inglés a veces habla un montón y usted va a ver que el que dobla dice quizás la mitad de lo que dijo el otro. Y algunos se quedan viéndole, ¿verdad? Así como que dice, ya dijiste todo, ¿verdad? Y continúan, ¿verdad? Lo que han hecho es eso, ¿verdad? Como condensar, como eso. Agradezco su comentario. Si nos fuésemos a expandir, no, mire, ahí es más, yo aprecio su comentario, yo aprecio su ayuda, yo aprecio su respuesta, porque se está usando appreciate. Well, time is over. That's gonna be all for today. Thank you for coming and staying with me. May God bless you, everybody, and I wait you for tomorrow. Goodbye. Take care. Bye, see you tomorrow. Goodbye until tomorrow. Thank you.